Jungle. Audio Jungle. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy. Hoy tenemos que ver el tema de realimentación negativa y circuitos con realimentación negativa, que son, digamos, algunas topologías que yo creo que son conocidas por ustedes. Es un asunto de visualizarlos desde el punto de vista de lo que conocemos del amplificador operacional ahorita, o lo que hemos visto estos días. Entonces, la clase de hoy vamos a empezar por comprender tratar de analizar el amplificador operacional y cómo usarlo, cuáles son los problemas de usarlo sin realimentación negativa y cosillas así. Veremos luego lo que significa, digamos, en el fondo, realimentación negativa, y luego veremos las implicaciones en los parámetros de las topologías. Esa es más o menos, digamos, la parte de la clase de hoy. Entonces, vamos a empezar. Recuerdan que en algún momento yo les mencionaba y veíamos que el amplificador operacional, hasta su nombre, está definido por un asunto de que va a ser capaz de hacer, digamos, operaciones matemáticas, derivar, integrar y un montón de cosas que podemos utilizar, sumas. Y una de las aplicaciones principales o con las que uno está más orientado es tomar una señal y amplificarla. Realmente ese amplificarla es un asunto de que más que todo es como, de hecho vean digamos, esta figurita que está aquí arriba. El asunto de amplificarla más que todo está definido de que el amplificador sea capaz como sistema, con entrada y salida, de que la salida usted la pueda definir como la multiplicación de alguna constante por lo que usted tenga en la entrada. Entonces, esa constante podría ser típicamente lo que uno piensa es de que esa constante sea mayor a 1. Lo que yo quiero es aumentarle la amplitud a la señal de entrada, pero podría tener la aplicación o alguna necesidad de que yo más bien quiera disminuirla para alguna situación. El punto es que sí se puede y lo permite. Al fin y al cabo es hacerle un escalamiento a la señal de entrada. Si son señales, digamos, normalmente que vienen de sensores o de alguna forma similar, las señales de entrada son señales de amplitud pequeñitas en los amplificadores, que yo quiero pasarlas a unas escalas de amplitud mayores. Entonces, esa amplificación, ahora, recuerden que esto es electrónica. Usted tiene las señales, lo que las señales representan es información para nosotros. Esa información puede ser o provenir de cualquier, digamos, fuente, puede ser audio, los sensores de, no sé, temperatura o alguna característica, o alguna señal que yo esté, digamos, este, trabajando. Entonces, la idea es que él sirva para amplificar. Pero hay un detalle que tal vez uno, cuando lo que hemos estado viendo la clase anterior y otras, las primeras, que si usted tiene, digamos, el sistema, digamos, a nivel del amplificador, que aquí, digamos, pongámosle cuidado, digamos, esta parte, el modelo que tengo aquí, este es el modelo real del amplificador. En el modelo real hay muchas características eléctricas que se le definen a él, desde las que vimos, impedancia de entrada, corrientes de polarización, hasta su ganancia de tensión. Vimos que la señal de salida, algo importante es que esta señal de salida, en un amplificador no puede tomar el valor que le dé la gana a uno. Está, digamos, condicionada al voltaje máximo de excursión o el voltaje de saturación de la salida, que usualmente ese voltaje va a estar acotado máximo por lo que yo defina como la alimentación del amplificador. Si usted tiene que el amplificador, una aplicación típica de un 741, usted lo está polarizando con más o menos 15 voltios, en el circuito, piénsenlo así, o sea, en el circuito en el que yo estoy poniendo a funcionar el amplificador,
para algún trabajo sobre señales eléctricas de tensión, digámoslo en esa idea, lo que yo piense lograr en la amplificación, esa amplificación no puede superar el margen, esa excursión que yo puedo trabajar. Entonces la señal que yo quiero amplificar no puede pasar de más o menos 15 es el máximo. Y ya sabemos que dependiendo de lo que yo ponga como carga, dependiendo de lo que a mí se me ocurra poner a nivel de carga, esa excursión puede bajar. Entonces nosotros decíamos, típicamente en un 741, si yo le trabajara resistencias, que esta curva que está aquí es la que uno puede, digamos, definir, en una topología así común de un 741, si yo le pongo 2 kiloohmios de carga, la excursión que puede manejar está alrededor de máximo 13 voltios. Más o menos 13 significa que es como una banda de tensiones de alrededor de 26 voltios de variación que puede trabajar. Entonces, por ejemplo, por poner así una idea sencilla, si usted tiene una señal de entrada, pensemos en senoidal, aunque aquí el dibujito este que está al lado de arriba está bonito porque es una señal que no es senoidal o como lo veamos. Para el trabajo, nosotros nos interesa mucho a la hora de diseñar y analizar los circuitos, suponer que son senoidales porque es muy fácil para nosotros ver los cambios de escala y todo eso. Entonces, suponiendo que es una senoidal, si usted, digamos, dice la señal de entrada aquí, en la señal diferencial, entre este punto de acá y este punto, usted pone un voltaje de entrada como un voltio pico pico. Un voltio pico, vamos a ver. Entre estas terminales, vamos a mover esto aquí un poquitito. Colocamos un valor, digamos, de un voltio pico. Entonces, un voltio pico es una señal que tiene una excursión de 2 voltios. Y suponiendo de que usted esa señal, vean que estoy diciendo que sea la señal diferencial, eso es casi como la tensión que hay entre una terminal y la otra, como una señal de entrada. Y lo toma el 741 va a decir, ok, yo suponiendo de que mi ganancia esté aquí, recuerden que el 741 o la mayoría de los amplificadores, la ganancia que tiene, primero no es un valor que se pueda definir tan fácil como fijo. Por todo lo que es el proceso de fabricación, es un rango muy amplio y variado. Ven que dice que puede estar desde 20.000 hasta 200.000. Lo importante de estos amplificadores en general es que tengan esa ganancia muy alta. Hoy lo vamos a ver en cierto punto porque es importante, donde se refleja que con que sea alta ya es suficiente y es buenísimo para nosotros. Pero vean que esa ganancia dice que son 200, o sea, por cada milivoltio que haya en la entrada, va a lograr una amplificación a 2000 voltios, bueno, a 200. Ahora, si yo tengo 2 voltios pico, de él lo que va a decir es, ¿cuál va a ser la tensión de salida? Va a ser 2 voltios, ¿cómo es? No, un voltio, que es digamos, el máximo, y ese máximo, que es un voltio, lo va a multiplicar como es un voltio por 200.000, y pensaríamos tener una señal de salida de 200.000 voltios. Eso es lo que él intentaría. Pero obviamente con esa señal y su ganancia en forma diferencial, ya vamos a estar en saturación. La saturación se va a dar y con solo que llegue, si la carga fuera de 2 kiloohmios, ya 13 voltios ya está en saturación. Y lo que veríamos cuando los amplificadores, si los trabajamos así y entran en saturación, básicamente lo que veríamos es algo como esta, digamos, figura de este lado. Entonces lo que veríamos es una operación en saturación. Si la diferencia de voltajes es positiva en la terminal inversora, a un voltaje positivo, saturado, al voltaje máximo que él puede dar, o si es negativa, daría un voltaje mínimo negativo al que él puede dar. Entonces, si uno lo analiza así, al amplificador como tal, como digamos, lo hemos intentado conocer, no tiene casi que la posibilidad uno de utilizarlo como amplificador.
porque tendría que tener señales súper pequeñas para pensar que no satura el señal, que no sature la señal de salida. Entonces, eso es parte de lo que tenemos, digamos, con el amplificador. ¿Qué es el detalle? Que así como está, no estamos considerando, digamos, la realimentación. Entonces, de hecho, la realimentación va a significar la forma, va a significar la forma de darle funcionamiento real al amplificador. Excepto, digamos que hay una forma que sí es muy utilizada del amplificador, así, en forma sin realimentar, como esta, que realmente es utilizarlo como saturación, básicamente como un tipo de sistema digital, que de hecho se llaman los circuitos por comparadores o con comparadores, que lo que me hace es, ok, si es Vmax significa tal cosa, o si es menos Vmax es tal otra. Entonces es como un asunto de dos estados. Entonces esto podría ser así como, casi que se podría interpretar de una forma así como o 0 o 1. Entonces esos tipos de circuitos de comparación los vamos a ver en una parte, es parte, digamos, de la materia del curso, pero es una aplicación restringida solo a ese detalle. El resto de las aplicaciones que yo pueda darle al amplificador operacional en forma sin realimentar, básicamente no tiene funcionalidad. No se puede realmente darle un uso. Y ahí por eso que la realimentación negativa va a significar una de las, digamos, configuraciones que va a darle realmente la posibilidad de uso del amplificador a nosotros, que nos va a dar esa posibilidad. Y lo mejor es que va a potenciar demasiado sus características, y eso es lo que vamos a ver, digamos, hoy en la parte de la clase. Va a ser que el amplificador, digamos, es como un dopaje. Va a ser como un dopaje tanto para la impedancia de entrada, para la impedancia de salida, inclusive para la ganancia, digamos, de lazo cerrado, que es la que le vamos a llamar cuando ya lo usemos en forma realimentada. Y además al ancho de banda, también le va a dar un beneficio a lo que corresponda al ancho de banda. Entonces vamos a ver por esta parte más acá. ¿Cuál es el concepto de la idea de la realimentación negativa? Vamos a ver una cosa aquí. Entonces, ¿cuál es la idea de la realimentación negativa? Si ustedes recuerdan, hay señales y sistemas, el, en la parte de diagramas de bloques. Quizás el ejemplito típico que uno ahí observó o recuerde es el sistemita de lazo cerrado para un sistema de control automático. Inclusive, si ya hay alguno que haya llevado control, todavía le va a ser más familiar la idea. Resulta que el control automático es otro de los ejemplos elementales de la electrónica donde utilizamos, o de la ingeniería, donde se utiliza la correspondiente, digamos, realimentación negativa para el funcionamiento, el mejoramiento de un sistema, para lograr que éste mejore y responda, digamos, según lo que yo quiero o como lo necesitamos. La idea como tal de utilizar realimentación negativa es que si usted tiene el sistema, su entrada y su salida, ¿cómo soy capaz yo de tomar el valor que tenga en la salida e inyectarlo en algún punto del sistema para que ese valor este, produzca como que contrarreste una diferencia entre la entrada y el valor de salida y que permitan, digamos, reajustar y reajustarse, digamos, a valores de operación, digamos, deseados o requeridos. Es una idea más o menos así. Es muy general si lo vemos desde ese punto de vista, porque dependería, no es lo mismo suponer la idea de un sistema de control automático a lo que yo quiero ver como un sistema de control del amplificador, es como esa idea.
Entonces yo quiero el amplificador solito, no tiene funcionalidades tan adecuadas como necesitamos. Entonces la idea de esto es, voy a pensar, si yo tomo la idea de realimentar el amplificador, voy a generar que las características eléctricas del sistema como amplificador, que va a amplificar señales, sean diferentes. Ahora, la gran genialidad de este asunto es que son diferentes y en beneficio todas del funcionamiento que yo requiero. Entonces, donde de hecho, este amplificador que tenemos aquí, que es nuestro, digamos, es nuestro amigo de trabajo, con el cual vamos a hacer, digamos, muchos con él, al usarlo en forma realimentada, que básicamente si ustedes ven este diagramita es, vamos a suponer de que parte de la salida la inyecto a una de las terminales de entrada, dentro de esa inyección va a depender en topologías inversoras o no inversoras, que son las típicas que uno conoce de siempre, el amplificador inversor y no inversor, la inyección se da en diferentes lugares, uno es en una terminal y el otro es en la contraria, en la otra. Pero en principio es ese. Yo tengo el circuito y lo que voy a hacer es generar una inyección de la señal a algún lugar de la entrada para que genere un efecto. Cuando uno, y ahora vamos a hacer un poco de cálculos, de análisis, intentar ver ese efecto. Pero bueno, en forma general, resumiendo los efectos que vamos a lograr a nivel de lo que significa la realimentación negativa, si a nosotros vienen y nos dicen, ok, si usted pone el amplificador a funcionar con ese tipo de realimentación, va a lograr esto. Y dice, la ganancia del lazo abierto tiene un problema además. Es un problema muy serio, digamos, desde el punto de vista de diseño. Primero, la ganancia del lazo abierto, que es la que viene reportada en la hoja de datos, es un valor un poco incierto. Usted no puede estar seguro si es 13 voltios, si es 200.000 voltios de ganancia por voltio de entrada, o si es 180, o si es 150, 100, 80, porque inclusive podría tener a veces un valor hasta de menos, de 20.000 voltios por voltio de entrada. Entonces uno dice, de ahí sí, primero varía un montón según el diseño, la fabricación. Segundo, una vez que ya está fabricado, él adquiere un valor típico, que de hecho uno puede agarrar un 741 e intentar hacerle la prueba para buscar cuál es su amplificación diferencial, lazo abierto, y decir, ok, me dio tanto. Aunque no es fácil porque el problema es llevarlo a saturación, entonces de hecho no es algo tan fácil de medir. Ahora, ese es un detalle. Lo otro es que es un valor fijo. Si usted compra un amplificador o tiene un amplificador y usted dice, ok, este amplificador diferencial tiene una ganancia de, pongámoslo en su valor típico que es 200.000 voltios por voltio de entrada. Pero ¿y qué significa? Que si lo intento usar en modo diferencial sin realimentar, solo esa ganancia podría tener y una de las aplicaciones reales de la vida de soluciones en ingeniería de este asunto, a veces necesita una amplificación de un valor 20 y a veces quisiera tener, en lugar de 20, necesita tener una amplificación de 4. O sea que la constante que veíamos hace un rato, con el concepto general de la alimentación, esta es parte del diseño de lo que yo quisiera definir y lograr poner a funcionar el circuito. Que sea 8, 4, 20, 100, 200, lo que sea. Pero de ahí, si yo lo intento usar sin realimentar, la ganancia está definida por un parámetro de fabricación. Entonces, cuál es el trabajo de diseño que yo puedo hacer? De ahí no puedo, estoy como manos atadas. No puedo agarrar el amplificador y digamos, hacer diseño para una ganancia deseada. Entonces, eso es un lío verlo desde el punto de vista del lazo abierto. La parte chiva es que cuando le apliquemos realimentación y veamos una ganancia equivalente en lazo cerrado, primero, va a dejar de depender
del valor de ganancia de lazo abierto, que es un valor incierto y realmente con respecto a la fabricación. No es un valor como muy óptimo para utilizarlo. Y además que va a ser muy fácil de ajustarlos, digamos, desde el punto de vista de diseño. Entonces esa ganancia equivalente de lazo abierto la podemos ahora sí decir, ok, yo quiero que sea 4, ok, 4. O quiero que sea 12, ok, 12. Diseñémoslo para que tenga su ganancia real de 12. E inclusive la idea es que tenga valores de ganancia en los cuales nosotros podamos manejar la excursión de salida bien y funcione como queremos. Entonces, con respecto a la ganancia, resuelve el detalle. Es quizás el efecto más relevante, porque ahora sí le va a dar la posibilidad de uso. Si no tuviéramos la realimentación negativa del amplificador, básicamente, solo nos serviría como comparador, que era la aplicación que les decía, que era como nada más verlo como saturado, o lo pegado al voltaje máximo de excursión o el mínimo. Ahora, vamos a, bueno, además de eso, digámoslo así, como, además de que me mejora el ancho, digamos, lo que es la ganancia de amplificación, tiene como por rebote, y un rebote muy bonito, de esos que uno dice, me quedó picando de alguna forma, es que con respecto a la impedancia de entrada, vamos a lograr generar de que aunque el amplificador operacional tiene una impedancia de entrada alta, órdenes de los mega ohmios por ahí o mayor, dependiendo de cuál. Ya vemos que cada amplificador tiene su hoja de datos. Cuando usamos realimentación negativa, vamos a ser capaces de lograr, o el efecto logra, de que esa impedancia todavía se aumente por un valor más alto. A nivel equivalente, cuando cerramos el circuito con realimentación, y produce un efecto de que aumenta la impedancia de entrada. Además, va a agarrar la impedancia de salida y les va a disminuir. Otro efecto rebote, pero chuzo para lo que nosotros, digamos, el propósito que nos interesa. Y otro más es que todavía el ancho de banda de ganancia de voltaje va a ser más alto. Va a ser capaz de tener su amplificación para frecuencias mayores de las que la hoja de datos dice que tendría en forma, digamos, diferencial simple sin realimentar. Entonces, vean que casi que todos los parámetros importantes de operación requeridos en el funcionamiento de un amplificador, buscando el propósito de que sirva como escalador de señales, van a ser mejorados. Entonces uno dice, hey, sí, la realimentación va a llegar y va, de alguna forma es como va a dopar al amplificador y le va a decir, ahora sí usted sí es bueno, ahora sí usted sí es carga y va a ser capaz de resolver muchos problemas de ingeniería que se tuvieron, se tienen y se tendrán, y que con ellos vamos a poder dar una solución bastante bonita. Antes de ir a ver las topologías que vamos a ver, realmente van a ser tres, específicamente con sus fórmulas del efecto de la realimentación y demás, que son las tres típicas de antaño, pero que son relevantes. En amplificación son las básicas, que es el inversor, el no inversor y el seguidor de voltaje. Ya las han visto desde circuitos en corriente directa, circuitos en corriente alterna. Pero para este curso la idea es ver al bichillo, al amplificador, con todo lo que le hemos tratado de definir ya particularmente. No es solo un triangulito, digamos, como tal. Entonces veremos, digamos, más detalles eléctricos de esos circuitos simples y populares. Sigo muy en lo que es el estudio de esta parte, de estas carreras. Ahora, antes de eso, me gustaría hacer una idea, vamos a ver, ¿no? Si puedo, me gustaría hacer una idea, no, explicarles algo importante que tal vez a veces asumimos que lo entienden. Vamos a ver, esperen para ver algo. Y es explicarles que ustedes se cuestionen
o tratar de recordar por qué realmente es importante en un sistema que la impedancia de entrada sea alta y que la de salida sea baja. Me interesa muchísimo que eso esté clarísimo, aunque es algo que debería estar más que claro del del curso de circuitos discretos. Pero en esto, en circuitos, digamos, integrados con amplificadores y todo, es clave. Y es con lo que uno está suponiendo el trabajo. Entonces, voy a ver, hoy es 5. Acá. Voy a hacer un repasito o voy a tratar de ver cómo podemos entender esta idea. Entonces, antes de eso, de hecho, eso fue algo que ayer digamos que vamos a suponer algo, digamos, bastante simple en la idea de como un, digamos, bueno, no sé, como un análisis primero de bloques. Vamos a decir que tengo digamos, algún tipo de sistema que me da una señal. Esa señal podría ser, no sé, un sensor. Que a nivel eléctrico la idea es así como un transconductor. Está ahí midiendo presión o luz o temperatura y me da una señal. ¿Ok? Ahora, voy a analizar la idea de que yo voy a tener aquí un amplificador que va a tomar esa señal y le va a dar una ganancia, ¿vale? Ya va a ser un cambio de escala. Y luego esa señal va a pasar a otro sistema. Ya logré darle la ganancia requerida o deseada y se la voy a trasladar a otro sistema. En electrónica o en esta parte, recuerden que hay siempre, como en análisis de sistemas, hay dos propósitos o tres. Transformar señales. El amplificador le va a dar una transformación de señales a este sistema. Y otra, comunicar señales, transmitirlas. O sea, si una señal no es capaz de transmitirla a otro sistema que haga su trabajo y así, y que se pueda, digamos, llegar a un propósito para lo cual sirve el sistema, estamos, digamos, no sería un sistema de los típicos, de lo que nosotros siempre andamos detrás. Entonces, la idea de lo que quiero es verlo desde ese punto de vista. Vamos a suponer que tengo aquí digamos, un sistema que me entrega la señal. Voy a tener un sistema aquí que transforma la señal y un sistema aquí que recibe la señal. Podríamos darle la idea para el ejemplo de que aquí el que está entregando la señal puede ser un transconductor, que es la palabra como bonita de llamar a un sensor. Aquí lo que vamos a suponer es que tengo un amplificador operacional y aquí vamos a llamar a esto nada más una carga. Una carga que recibe esta señal. Podemos verlo así. El transconductor, pero empecemos a ponerle tal vez un diagrama, digamos, eléctrico a este asunto. El transconductor, o sea, en forma general, uno puede, a cualquier sistema de sensado, podríamos reducirlo a un sistema equivalente, donde ese sistema equivalente no lo conocemos desde hace rato. Ese sistema lo podemos definir como un sistema que esté dado por, muy grande eso, por una tensión que genera, pero todo sistema eléctrico va a tener asociado una impedancia de salida. Entonces vamos a decir que el equivalente eléctrico como del sensor o el sistema que me toma la transconducción
lo podemos ver como un sistema de Thevenin equivalente. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, podríamos llamar acá a la señal que él genera, vamos a hacer que es de tensión, pongámosle como un VS, que es la fuente de la señal, pero este sistema va a tener una impedancia particular. Entonces esto de alguna forma lo estamos viendo así como un equivalente de TV. Entonces, esto que está acá, lo vamos a ver como el transconductor. Ahora, este sistema va a llegar, digamos, a un amplificador. Vamos a suponer el amplificador de una forma muy general como un sistema que tiene una impedancia de entrada y una impedancia de salida y una ganancia. Un modelo, digamos, simple. Entonces lo vamos a ver así. Recuerdan que la idea... Vamos a ver cómo lo puedo dibujar aquí. Lo estoy haciendo muy complejo con el dibujo, parece. A esta impedancia que está aquí, la vamos a llamar la impedancia de entrada o la resistencia de entrada del sistema. Usualmente, y así es como está definido el modelo del amplificador, hay como si fuese una separación eléctrica entre, digamos, entre el sistema de acople de la entrada con el sistema de salida. De hecho, el modelo eléctrico uno lo puede ver como algo así. Entonces tengo una, digamos, un acople de este tipo y la salida es una señal donde tengo una fuente, digamos aquí, digamos AV, donde podríamos decir lo que es esta tensión diferencial de entrada, la acople de entrada y la ganancia A de lazo abierto por el voltaje de entrada del diferencial. Y esto es la resistencia de salida. Ese podría ser como nuestro modelo más simplificado de lo que es el amplificador. Que de hecho vamos a trabajar casi que con él hoy, con este modelo. Entonces, esto que está aquí, podríamos pensar que es nuestro amplificador operacional. Y la carga voy a suponer algo muy sencillo. Nada más voy a decir es, vamos a conectarle una resistencia. ¿Ok? Ahora, en el principio de comunicar una señal, así como está esto desde este ejemplo, digamos, como lo estoy proponiendo aquí, en la primera etapa, vamos a ver, esto lo voy a llamar acá la carga. En la primera etapa, ¿qué sería lo ideal y cómo es lo que tenemos realmente? Este VS es la señal eléctrica de la fuente del sensor. Cuando yo lo acoplo al sistema de amplificación, ese sistema de amplificación va a significar una impedancia de entrada de carga. Entonces se conforma un circuito, así como más o menos, digamos, se logra ver en esta parte. Ese circuito lo que va a tener, vamos a ver acá, y va a tener como todo, una corriente y un funcionamiento. En este caso, modelo con el amplificador como un circuito de serie. Se va a formar una malla ahí, donde voy a tener la resistencia de salida del sistema del transconductor en serie con la resistencia de entrada. ¿Qué sería, digamos, el caso ideal? Que la resistencia de entrada fuese infinita. ¿Por qué? Porque la señal de origen, VS, sería capaz de ser exactamente la señal diferencial, el mismo valor, entonces no estaría teniendo como una pérdida. Y exactamente entonces esa señal yo la voy a ser capaz de amplificar. ¿Cuál sería el caso pésimo? ¿Cuál sería lo que, digamos, la contraparte totalmente? Que la resistencia de entrada sea cero. Si ese amplificador tuviera una resistencia de entrada cero, por más de que el sensor trate de dar una señal sin ruido y súper bonita y hasta con una ganancia no tan bajita, que sea grande, el amplificador no lo va a ver.
porque al ser cero ahí no vamos a lograr pasar nada de la señal de tensión US. Entonces esos son los dos extremos. Ahora, en la vida real esos dos valores existen, tanto la resistencia de salida del sistema que me da la señal, como la resistencia de entrada del circuito que yo le esté pasando la señal, en este caso el amplificador. Por eso es muy, muy relevante. Entre más grande sea la resistencia de entrada del amplificador, voy a tener una menor pérdida en la transducción de la señal del origen a lo que sea la señal de amplificación, la que ya yo voy a poder trabajar desde el punto de vista del amplificador. Entonces, desde esta idea, yo siempre voy a andar en el propósito de lograr de que la resistencia de entrada sea lo más grande posible. Y yo creo que ahí se entiende el por qué eso es una característica importante y uno la anda buscando en un amplificador operacional. La otra, pasémonos a la salida. El amplificador va a intentar tomar la señal diferencial que captura y darle una ganancia. Sin realimentación esa ganancia ya vimos que siempre va a saturarlo y que con la realimentación negativa vamos a ser capaces de trabajar ganancias operacionales, o sea, o funcionales. Y ya ahorita es lo que sigue, lo que vamos a ver. Sin embargo, supongamos en este esquema, en este ejemplo, lo que quiero que se entienda es, el amplificador va a tener una resistencia de salida, al igual que casi que todo sistema eléctrico. Ese amplificador, a través de su resistencia de salida, se va a conectar a una carga. Yo lo que deseo, idealmente, así el caso del sueño, es de que la señal que amplifico pase íntegra a la carga y se pueda sostener en la carga y ya yo poder, digamos, utilizar esa señal para algún propósito. El detalle es, al estar la resistencia de salida y existir y que tenga un valor, yo no voy a ser capaz de que el 100% de la señal pase de la amplificación que yo estoy generando a la carga. De hecho, va a haber una caída de voltaje aquí, igual en esta resistencia. Ese porcentaje es un porcentaje no deseado de pérdida, intrínseco del sistema. Ahora, imagínense el caso peor de todos, el peor de todos, de que la resistencia de salida sea infinita del amplificador. Porque si fuese infinita, yo no puedo pasar nada o no le queda nada a la resistencia de carga. Y no voy a ver ningún valor en la salida. ¿Cuál es el caso ideal? Que la resistencia de salida del sistema de la amplificación sea de cero. Si fuese cero, yo voy a ser capaz de pasar toda mi señal amplificada a la carga y no voy a perder nada. Entonces, el otro propósito, vean que me interesa que se entienda, porque eso siempre lo que vamos a hablar, resistencias de entrada altas y de salida bajas, lo que vamos a entrar. Esa es la razón. Séalo, pero o sea, esta idea aplica no solo en el amplificador, casi que en todo sistema eléctrico. Yo siempre voy a buscar el acople con otro sistema y que ese acople tenga en la entrada del otro sistema una impedancia súper alta y la salida un valor muy bajo para poder lograr acoples buenos. ¿Se entiende? Bueno, no sé si tiene alguna pregunta con esa idea. Se supone que en el curso anterior deberían de haber contextualizado esto muy bien, o al menos de la otra parte, cómo calcular esos valores para un circuito particular. Si usted le dan un circuito X, cómo calcular la resistencia de entrada y cómo calcular la resistencia de salida. Es parte de las cosas de trabajo que debería uno tener. Ahora, bueno, eso sí lo quería resumir, sí, digamos, o lo quería concretar en algo antes de entrar a las topologías que vamos a estudiar con realimentación negativa.
Ahora, vamos a definir tres, digamos, las tres variaciones que logramos con el amplificador. Y de hecho definir sus fórmulas y demás. Es una al amplificador. Vean que el primero que está ahí es este. Vean que tenemos la entrada diferencial en modo de una terminal. Recuerden que hay dos formas de conectarle al amplificador las señales: diferencial y en modo común. En ambas, la forma diferencial y la modo común se pueden conectar en una terminal o dos terminales. Los tres circuitos son topologías de conexión de señal diferencial y de una terminal. Entonces, digamos, para verlo así, bueno, sí. Vamos a modelar en los circuitos a la señal diferencial como una fuente. Esa fuente puede venir de un sensor, de un sistema previo. Pero aquí vamos a suponer que la señal de entrada es una fuente. El primer circuito, vean que la señal de entrada está diferencial, pero a la terminal positiva. Por ese detalle y por el tipo de ganancia que va a dar este circuito, es que vamos a definir que esta es la etapa de amplificador operacional. Bueno, realmente nada más se conoce como amplificador no inversor. Ustedes la conocen. Solo estoy haciendo, digámoslo, del DCC, si no me equivoco. La otra etapa, o esta segunda que vamos a estudiar hoy, entonces es la etapa de seguidor de voltaje. Entonces el amplificador no inversor usualmente nada más se le conoce como NI. La otra, que es la de seguidor de voltaje, que a ver, se le conoce como VF, Voltage Feedback, sí. Y la última es una etapa de amplificador inversor. Pues nada más como una I. El amplificador inversor, entonces cada uno es exactamente la conexión eléctrica así como está. El primero y el tercero tienen resistencias en lo que es el circuito de realimentación. De alguna forma, vean que los tres hay una conexión eléctrica que me da de la señal de entrada una conexión con las señales de la señal de salida con las señales de entrada. Cada uno, digamos, tendrá, digamos, su particularidad de conexión tal y como está. Esos sistemas son sistemas de realimentación negativa. Vean que todas están conectadas, la realimentación a la terminal negativa del circuito para que haga como una resta con respecto a lo que está. Es un efecto para que compense y logre mejorar las características eléctricas que ahora los vamos a ver. Y el amplificador que tenemos ahí es un amplificador real, con el modelo real que conocemos de él y las características de sus hojas de datos, y podríamos ponerle nombre 741, lo que queramos. Estas tres topologías son muy interesantes y o sea, son la base de amplificación. Cuando uno piensa en amplificadores, primero, digamos, normalmente, estos son lo principal. En un momento vamos a ver un análisis eléctrico de algunos para ver cómo se hace, digamos, la parte de cómo se hace el análisis, cómo se agarra cómo se entiende el análisis de estos sistemas. Pero aquí lo que les voy a decir es como el resumen de los efectos. Aquí es como, digamos, la idea principal. Resulta que en el amplificador inversor, es como les voy a contar nada más los resultados de la parte final de la película. Resulta que este amplificador, como tal, donde podríamos decir que tenga para cada topología una ganancia de lazo abierto,
una ganancia de lazo abierto OL que tenga una resistencia de entrada. Esto se estoy hablando desde el punto de vista del amplificador. Y vamos a decir una resistencia de salida. Esto es el amplificador operacional. Se va a la hoja de datos y agarra los tres datos, de los cuales sabemos que son quizás de los más relevantes que yo requiero para poner a funcionar un amplificador. Conocer esos tres parámetros. Ahora, cuando los realimentamos, vamos a tener lo siguiente. Vamos a llamar a la ganancia de CL, que esta sería la ganancia de lazo cerrado. La ganancia de lazo cerrado se define, así como, o sea, viendo el circuito de ahí arriba, como la tensión de salida entre la tensión de entrada. Así de simple. Resulta que en el amplificador no inversor, esta ganancia va a estar dada por 1 más RF entre RI. Entonces uno dice aquí, bueno, suave el toque. La ganancia de a lazo abierto era un valor que viene de los parámetros eléctricos de la hoja de datos del amplificador. El valor era un valor súper alto y digamos que un asunto que cada amplificador tendrá un valor particular. Si usted compra 4 amplificadores, los 4 tendrán valores diferentes de ganancia. Y segundo, que yo no la puedo variar. Si la fabricaron y su ganancia era de 100.000 voltios por voltio de entrada, ese es su valor. Pero al aplicarle la realimentación negativa, estoy diciendo que ahora la ganancia va a ser independiente de la ganancia de lazo abierto. Eso es con solo ese detalle, o sea, ya no depende de ese parámetro que era súper inestable, digámoslo así, que no teníamos una certeza de ese valor. Y era un valor no manejable, porque era un valor muy alto. Y ahora solo depende de las resistencias del circuito de realimentación. Significa que si yo pongo los valores adecuados de RF y RI, puedo lograr una ganancia específica que yo requiera. Otro detalle de este amplificador es que vean que RF entre RI usted lo puede hacer mayor a 1 o menor a 1 o 1. O sea, usted podría lograr que para esta ganancia tener que RF entre RI sea mayor a 1, 1 o menor a 1. Para todos los casos, este amplificador siempre va a amplificar la señal, valga la redundancia. De hecho, el peor de los casos sería como que RF sea 0. De hecho, eso es lo que vamos a ver en el seguidor de voltaje. Eso es lo que significa. Que en el seguidor de voltaje RF siendo 0, la ganancia es 1. Pero vean que este circuito no es capaz de atenuar. Eso es lo que yo quiero que vean. Este circuito no es capaz de atenuar. Siempre su diseño sería para amplificar o a lo sumo dar ganancia de 1. El otro detalle al usar realimentación es con respecto a las impedancias. Resulta que la impedancia de, digamos, la resistencia de entrada, vamos a llamar a esta parte resistencia de entrada y voy a ponerle aquí un subíndice NI. Este NI va a significar que es la resistencia de entrada de todo el circuito de amplificación del no inversor. Va a estar dada por la resistencia de entrada de la hoja de datos, que es la del operacional como tal,
multiplicada por 1 más beta veces la ganancia del lazo abierto. Beta o B, o realmente digo que está como, dejémoslo como un B. Y el asunto interesante es que este B es una relación nada más de las resistencias. Este B va a ser nada más una relación de RI entre RF entre más RI. Vean este detalle. Beta, de hecho beta es el divisor de tensión que se podría generar entre de aquí a aquí, que es RI dividido entre RF entre RI. En un divisor de tensión, B solo puede tomar valores entre 0 y 1. Uno sería si RF es 0 y 0 si RI es 0. Pero no puede ser ni mayor a 1 ni menor a 0. Ese es como el rango que puede tomar este parámetro. Entonces, si lo analizamos aquí abajo, vean el detalle. Si usted ve esta fórmula, AOL es, si agarramos el 741, es 200.000 multiplicado por un parámetro que es como un porcentaje. Por ejemplo, digamos que B sea 0.75. Va a agarrar los 200.000 y los va a multiplicar por 0.75. Sería el 75%. Y le suma 1, casi nada. Pero ese número que es súper grande en general, vean que, por ejemplo, usted agarra 200.000 para el 741. Por 0.75 va a tener 150.000. O sea, esta constante de acá, bien, podría ser entonces, en un caso práctico real, podría ser 150.001. Significa que este parámetro va a hacer que la resistencia de entrada aumente 150.000 veces. Vean el efecto que vamos a lograr. Vamos a hacer que la resistencia de entrada del sistema de amplificación sea 150.000 veces más grande que la resistencia de entrada del amplificador operacional, del chip, del OP. Eso es una genialidad desde el punto de vista de lo que nos interesa. Y la otra, para terminar de, digamos, de arreglar las cosas, todavía mejor de lo que llevamos, es de que la resistencia de salida va a ser igual de la etapa no inversora, va a ser igual a la resistencia de salida del aparato, del amplificador, dividido entre el mismo parámetro. O sea, va a ser disminuida 150.000 veces, es por poner el caso, digamos, esto es pensando en el 741. Y una realimentación con un B de 0.75. Entonces, estamos diciendo, vamos a super amplificar la resistencia de entrada. Vamos a disminuir la resistencia de salida. Y además, vamos a lograr que la ganancia sea controlable y le puedo dar valores ya de trabajo donde no tenga problemas con la tensión de excursión, de salida del amplificador. O sea, básicamente lo va a arreglar todo. Yo aquí les estoy contando el resumen, pero hay algo más que quiero hacer ahorita, pero aparte, digamos, vamos a embarrilarnos un poquito con las fórmulas para ver algunas cosas más ahora. Pero bueno, ahora con el seguidor de voltaje, si usted ve el seguidor de voltaje es un caso típico particular del no inversor. ¿Por qué? Porque el seguidor de voltaje básicamente es un no inversor asumiendo que RF sea 0 ohmios. Aquí estaría RF. Entonces, como es un cable 0 ohmios. Y aquí hacia atrás estaría el RI. Si lo ven. Entonces, el RI se puede entender que sea infinito. Al no estar, es como un abierto. Asumiendo esos dos valores, yo podría decir que es un seguidor, el seguidor de voltaje es un no inversor. Ahora, si aplicamos las fórmulas que tenemos aquí en este de atrás, ¿cuál sería la ganancia? La ganancia del lazo cerrado, closed loop, sería igual a 1 más 0 entre infinito, todavía más que 0. Bueno, 1 más 0 igual a 1.
La ganancia de un seguidor de voltaje va a ser de 1. Entonces, el seguidor de voltaje no se usa para amplificar. Ahorita, de hecho, ya casi vemos cuál es realmente el propósito de que se utilice esta topología. Ahora, la resistencia de entrada del circuito, bueno, en este caso sería del seguidor, va a ser la resistencia de entrada del amplificador. Y en este caso, ven que beta, para este de acá, este chillo, vamos a tener que va a ser RI más RF. Si tengo estos dos valores particulares, entonces beta va a ser, pues, es un infinito entre infinito, beta va a ser 1. Entonces, si beta es 1, voy a tener aquí más AUL. Entonces, vean que el amplificador o la topología de seguidor de voltaje va a amplificar la resistencia de entrada por exactamente, casi que literalmente, la ganancia de lazo abierto. Entonces, si usted compara esta topología con la anterior, siempre el seguidor de voltaje va a tener impedancia de entrada más alta. Entonces significa que este es el sistema que mejor acoplaría con un sensor o con una señal, con una etapa previa. Porque entre más grande sea la resistencia de entrada, mejor se va a hacer el acople con señales, digamos, de sistemas que vienen, que transmiten una señal. Entonces, es una característica súper mejorada. Tiene una resistencia de entrada mucho más grande que todos. Por lo tanto, si yo lo que quiero es hacer un acople de impedancias, este es ideal. Y lo mejor es que la resistencia de salida también se ve mejorada con ese mismo efecto. Porque vamos a tener de que este beta ya no es 1 o el B. Y va a lograr que todavía atenúe más la resistencia de salida. Entonces, el seguidor de voltaje tiene la resistencia de entrada más grande posible y la salida más baja posible y ganancia de 1. Él es un bloquecito que es ideal para acoplar un sistema con otro. Si, por ejemplo, el sistema 1 con el sistema 2, si yo los conectara juntos, no están bien acoplados. O sea, si usted tiene, digamos, la idea, usted tiene un sistema aquí 1 y tiene que conectarlo con un sistema 2. Si usted los conecta juntos directos, la resistencia de salida del 1 y la resistencia de entrada del 2 no son tan bien, no tienen valores de acople lo suficiente para lo que yo requiero. Entonces uno dice, pucha, aquí hay mucho desacople de impedancias. Entonces la única forma o una forma de arreglar genial es poner un seguidor de voltaje para que ese seguidor mejore el acople con el sistema 1 por tener una impedancia de entrada muy grande y acople con el sistema 2 por tener una salida muy baja. Entonces, usualmente esa es la idea. Este señor de acá lo que va a lograr es hacer acoples entre sistemas. Y el no inversor, que es el último, vamos a tener, digamos, resistencia de lazo cerrado. Va a estar definida 1 entre RF entre RI por un menos. Es una ganancia controlable por las resistencias, independiente de la de lazo abierto. Entonces eso es genial. Pero tiene el detallito de que la ganancia es negativa. Ese menos, recuerden que a nivel de señales lo que va a aplicar es un efecto de desfase. Va a provocar un desfase de 180 grados. Pero todo bien desde ese punto de vista y es su característica. Detalle particular. Este sí puede atenuar. Porque si RF es menor a RI, yo este sí lo puedo usar para hacer, digamos, una atenuación de, no sé, 10%, 50%. El inversor no se puede usar para atenuar, siempre amplifica. O a lo sumo, si lo uso como seguidor de voltaje, va a ser ganancia de 1. Es su característica. Sin embargo, el hecho de por qué se llama inversor es que aplica una inversión de fase o un corrimiento de fase de 180 grados. Este amplificador tiene los mismos efectos sobre lo que es la resistencia de entrada y salida.
vamos a tener que la resistencia de entrada de la tapa inversora, vamos a tener que beta, perdón, hay un detalle, bueno, hay un detalle, no, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Con la resistencia de entrada vamos a tener un efecto no tan ideal. A como está conectado, vean que aquí la señal de entrada está acoplado con la resistencia del RI. Típicamente, a como vamos a ver más adelante cómo hacer el análisis más exacto, RI va a ser la resistencia de entrada. De hecho, es como lo que estaría viendo la señal que está llegando. El detalle es que si RI tendríamos que poner valores de resistencia de input muy grandes para lograr un acople. Entonces este sistema generalmente no es un sistema que tenga acoples muy buenos. Entonces se utiliza si el sistema que yo requiero no tiene problemas serios de acople. Si el sistema que me da la señal tiene resistencia de salidas bien bajas. Si no es así, estos sistemas podría tener, el de los tres, el que podría tener, digamos, problema de acople alto, digamos, puede ser serios. Sin embargo, la resistencia de salida sí, sí, digamos, no hay problema tan serio porque mantiene la misma relación con respecto al que vimos en el no inversor, donde aquí también es un asunto de la relación de las resistencias. Entonces, la resistencia de salida de este sistema es todo, güey. Igual a los otros, súper la atenúa y eso es beneficioso para lograr utilizarlo. Sin embargo, la resistencia de entrada típicamente se puede asumir que es RI. Y ahorita, de hecho, después de esto, lo que vamos a ver es por qué es asumir, o estos son los valores de trabajo, las fórmulas de trabajo, pero vamos a ver algunas cosas más sobre ellos. Ahora, esto es muy simple. De verdad que estas tres topologías, estas son sus fórmulas de ganancias, resistencias de entrada y salida y demás. Usted los puede utilizar. De hecho, antes de la parte pesada, la clase que vamos a ver ahorita, bueno, no pesada, parte de ingeniería que vamos a ver un poquito más adelante, quiero hacer unas cosillas en el simulador para que vean que cómo verlo funcionando nada más a estos que se me hizo aquí. Aquí está, no lo veía. Aquí yo configuré, tengo la configuración de las tres topologías. Pues el seguidor, de voltaje, el no inversor y el inversor. Empecemos por el primero que definimos aquí. Entonces el no inversor es este de acá. Sí, ok, sí. Vean el circuito como tal. Yo estoy usando un 741. Eso es un 741 típico. Si usted agarra el 741 y coge su hoja de datos, aunque digamos el simulador me ayuda por ponerle al chip, digamos, forma de amplificador, él pone los números de las terminales asociadas a las patillas del chip, del integrado. Entonces, este es un empaquetado dual de 8 pines. Entonces, aquí ven que esto que está acá define cuál pin es cada cosa. Los de entrada son el 2 y el 3. Entonces, ven que aquí el hecho de que se uje como un símbolo de amplificador ayuda a eso.
4 y 7 son las alimentaciones. Yo estoy poniendo alimentación de 15 voltios y menos 15. Salida 6, ahí todo bien. Y el 1 y 5 son los de offset. Entonces 1 y 5 son los de offset. Y el circuito recomendado para acoplar el offset estaba de hecho en la misma hoja de datos. Y lo perdí ya. Ah, no, aquí está. Usar. Ah, mira, este está conectado mal. El recomendado es. Vamos a arreglar aquí. Vean que es al BCC menos. Entonces, es con respecto a esta tensión. Igual hubiera puesto un menos BCC ahí, listo. Entonces ahí está el potenciómetro y entre las terminales de corrección de offset, que son la 1 y la 5, y vean que es el no inversor. Estoy poniendo una señal a la entrada no inversora y en la otra, en la negativa, tengo, digamos, la topología de esta de acá. En la negativa, tengo un divisor de voltaje de RF con RI. Aquí ambos RF y RI son 2K. Significa que la ganancia es 1 entre 2K entre 2K, o sea, la ganancia que estoy haciendo de lazo cerrado es de 2, equivalente. Entonces, al ser una ganancia de 2, si yo pongo un voltio pico de entrada, yo debería ver aquí 2 voltios pico de salida. Estoy a 1 kilohertz, significa que si yo logro que sean 2 voltios de salida, en 1 kilohertz, significa que estoy dentro del ancho de banda de funcionamiento. Si yo no lograr esa ganancia, fijo es que estoy haciendo la prueba a una frecuencia fuera del ancho de banda y ya he perdido ganancia de lazo abierto o algo así. Recuerden que de hecho el ancho de banda de cuando estoy haciendo el realimentado aumenta, pero no hay un análisis tan sencillo para poder definir cuál es el aumento, una fórmula o algo así. Lo que se sabe es que aumenta. La forma más fácil de hacer es hacer una prueba experimental. O sea, agarra el circuito y usted barre un valor de entrada en un rango de frecuencias y mide la salida y con eso grafica la función de transferencia y ya calcula el ancho de banda, típico. Que hecho eso sería, me interesa, yo creo que ya se me ocurrió la parte de la primera tarea. Que tenga que ver con la unidad 1, pero bueno, luego la voy a completar seguro. Eso más algo más que quiero que hagan. Entonces, esta parte yo puedo poner, entonces ven que aquí el circuito, entonces ahí está, es un 741 típico funcionando como no inversor. Entonces, si yo lo pongo a simular, vamos a ver qué me dice el osciloscopio. El osciloscopio está acoplado a la señal de entrada y a la señal de salida del amplificador. Entonces, de verdad que estos circuitos son muy simples, no tienen una cosa así súper rara para que no funcione. Si yo lo armo bien y le doy la polaridad que requiere, que se me hizo acá. Si le doy lo que él, digamos, requiere, él va a amplificar. En este caso, vean exactamente, eso está 1 voltio en los canales, entonces la señal de color rojo es la entrada y la señal de color azul la salida. Entonces, esto uno puede jugar un poquito, sería interesante. Vean que si yo quiero hacer el juego con la ganancia es RF entre RI.
yo podría cambiar esto por un potenciómetro. Para ver nada más el efecto de... Este potenciómetro, vamos a ver, si lo tengo es 0%, es 2K. Vamos a ponerlo en 2K. Está bien. De hecho, estando en 0, RF en 0, tendríamos una ganancia de 1. Estando en 0%, este potenciómetro sería como una resistencia de 0 ohmios. Vean que estoy logrando ganancia de 1. Funcionaría como un seguidor de voltaje. Entonces, si empiezo a aumentar esta ganancia, o la resistencia del potenciómetro, debería de empezar a ver el efecto de amplificación. Ah, pero es que tengo que quitarle el trigger a este asunto. Entonces vamos de nuevo. Entonces ahí sí voy a poder ver. Entonces conforme le doy resistencia a esto, va a lograr amplificar más. Si lo llego al 100%, era la ganancia de 2. Porque era entonces 2K entre 2K, entonces me da una ganancia de 2. Igual puedo jugar con RI. Entonces los valores de las resistencias es mi herramienta de diseño. Yo con ambas juego con qué ganancia soy capaz de darle. Entonces en este caso, vean, digamos, el detalle. Si, vamos a ver acá. Ahí. Volvámonos aquí. Este era el no inversor. Ahí quedó todo partido. Pero bueno, ahí se ve. Entonces, digamos, si agarramos este amplificador, veamos como los efectos que tiene. Voy a agarrar los valores típicos, o sea, el valor más típico de la hoja de datos, pensando en un 741. Bueno, de hecho yo tenía esa la primera. Acá. Entonces, si yo tengo el 741, voy a usar la ganancia de lazo abierto típica de él, que es los 200.000. Voy a tomar la resistencia de entrada típica, que es de 200, resistencia de entrada, 200 no, de 2 megaohmios. Y la resistencia de salida típica de la tabla, salida 75 ohmios. Ahora, pues voy a agarrar al no inversor como sistema. Entonces, ¿cuánto es nuestra ganancia de lazo cerrado? Entonces es 1 más RF, que es 2K, entre 2K.
Entonces es una ganancia de 2. Ese sí ya lo habíamos visto. Pero quiero ver, digamos, los valores de resistencia que estarían, digamos, logrando. La resistencia de entrada del no inversor sería la resistencia de entrada del amplificador, que es 2 mega ohmios, multiplicado por uno más beta. Recuerdan que beta es, o B, es igual a RI entre RI más RF. Entonces, en este sistema esto era 2K de 2K más 2K. Esto es igual a 0.5. Entonces significa que esto es igual a un medio 200 por 200.000. Entonces vean que los 2 mega ohmios van a pasar a ser en esta forma, en inversora, ay que se pucha, perdí el cara. 2 megas por uno más. Vean que esto es 20, 200 gigaohmios. Entonces vean el incremento de la resistencia de entrada y la resistencia de salida de la tapa no inversora. Entonces en este caso va a ser los 75 ohmios. Ahí, terrible. Entre uno más, un medio, por los 200.000. Y da una bonita resistencia de 700, bueno, esto es redondeado de 750 microohmios. Entonces vean que de verdad el efecto de la realimentación, según la fórmula y demás, hace un efecto, pero radical en lo que es la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Y además soy capaz entonces de utilizarlo como una ganancia deseada, diseñado por las resistencias de realimentación, o que conforman el circuito de realimentación. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. Va. Entonces, este es digamos, viéndolo funcionando así, como no inversor. Las otras topologías funcionan igual, podríamos agarrar en la simulación, este es el no inversor. El inversor, hay que nada más entonces reconfigurar la conexión. Esto también está mal. Porque entonces, el potenciómetro de ajuste viene acá. Aquí estaría, vean que entonces yo tengo la señal de entrada por la terminal inversora. Este es el RI, en este caso es un K. RF es 2K, que es esta R2.
y está armado. Vean que la otra entrada, la no inversora, va polarizada a la referencia, más o menos 15 voltios. ¿Y qué fue lo que ocurrió aquí? El canal de entrada está midiendo la fuente y el de salida está midiendo la salida. Entonces está bien el canal B. Salud. Listo. Entonces este circuito va a lograr, vean que es 2K entre 1K. Recuerdan que es menos RF entre RI. Significa que este va a tener una ganancia de menos 2 con esos valores. Entonces, viendo el amplificador funcionando, vean que aquí está exactamente. Tengo un voltaje de 2. Entonces, la entrada de 1 negativo va a dar 2 de salida. 1 positivo menos 2 de salida. Entonces, hay un desfase exacto de 180 grados, pero la ganancia deseada. Y yo podría, digamos, pensar en lo mismo. Si RI, vamos a hacer aquí el efecto del potenciómetro. Está bonito. Entonces yo voy a agregar un potenciómetro. Bajar la vuelta, se acomode. Entonces en 0, si RF es 0 voltios, 0 ohmios, la ganancia sería 0. Ahí, acá y aquí. Entonces la resistencia, la señal de salida no sería 0 voltios. De hecho ahí no atenúa. Perfecto. Conforme le vaya subiendo esta resistencia, pero aquí, vamos a ver acá. Conforme la voy subiendo, vean que ahí la salida está atenuada. En el 50%, la ganancia es unitaria, pero invierte. Entonces este sirve como, digamos, un correr. Así es como un seguidor de voltaje, pero con un shift de 180 grados de fase. Y de ahí en adelante puedo jugar con amplificación. De ahí ya puedo tener ganancias de mayores a 1. Y a tope, ganancia de 2, en este caso. Pero vean el detalle, la resistencia, así como está, la resistencia de entrada es de 1 kilo ohmio. Entonces, si nos basamos en esto, en este funcionamiento, ese sería el inversor. Entonces, en este de acá, tenemos una ganancia de lazo cerrado, que es menos RF entre RI, de aproximadamente menos 2 kilo ohmios entre 1 kilo ohmio, donde estaba el tope. Entonces esto es de menos 2, que era lo que la simulación muestra bastante bien. Luego, esa simulación nos da también, bueno, lo otro, la resistencia de entrada de esta etapa inversora va a estar asociada a la resistencia RUI, que entonces en este caso es aproximadamente entonces para 1 kilo ohmio. Y la resistencia de salida va a ser entonces de la etapa inversora, se define igual que la no inversora. Entonces va a ser, nuestro caso beta es igual a 1K entre 1K más 2K.
Entonces esto es un kiloohmio, es un tercio, ahí sí. Entonces es un tercio. Entonces esta va a ser, la resistencia de salida era 75 ohmios del amplificador, dividido entre uno más un tercio por los 200.000 de ganancia de lazo abierto. Entonces la resistencia de salida por los 200.000. No es tan pequeñita como el otro, pero de es 1,12 miliohmios. Usualmente vean que, pues típicamente este también tiene un asunto de que podría ser el detalle que es el que tiene un poquito de condiciones de entrada y de salida de resistencia, no tan geniales como el no inversor, pero son buenas, bastante mejorables. O sea, son bastante mejoradas en función, al menos la de salida con respecto a la del amplificador. La que no es la de entrada. La de entrada depende mucho del RI. De hecho, el amplificador no inversor es como el más ideal. Sin embargo, esta, la que es la tapa inversora, se puede necesitar por dos razones. Porque se requiera el desfase de ganancia, o sea, ese desfase de 180 grados y que sea requerido por la aplicación o el diseño que ocupo, o porque quiera atenuaciones. Pero si de no ser así, uno siempre estaría pensando en que el no inversor es mejor. Si yo lo que quiero es amplificar, el no inversor tiene unas características de operación mucho más robustas. Vean que, bueno, este es el no inversor y el voltage feedback, el seguidor sí es un asunto muy simple. También, bueno, aquí también había puesto mal este circuito. Lo armé sin darme cuenta de detalle, todos igual. Entonces, este es el seguidor. La entrada va al no inversor, pero aquí es de alimento puro, sin resistencias. Y lo que voy a ver es las salidas igual a la entrada. De hecho, ahí para poder verlas, ¿qué habría que hacer? Como bajar la escala de este. Están en fase las señales y la misma tensión de salida con respecto a la tensión de entrada. Entonces, esta topología, como les decía, es la topología conocida por acople o con su funcionalidad de acople, ya que presenta la resistencia de entrada más grande de todas y la resistencia de salida más pequeña de todas. No amplifica ni atenúa. Entonces no hay mucho de diseño, es más que todo se utiliza para acoplar sistemas. El asunto de esto es cuando lo utilizo, cuando de verdad siento necesidad, porque el funcionamiento que estoy logrando no es el que el que deseaba y tengo que entrarle entonces a un acople. No hay un criterio así de diseño, cuándo lo ocupo, cuándo no. Yo tengo que sopesar mi conocimiento, el conocimiento más las características o requerimientos del problema que tengo. Y, o sea, creo que aquí algo no es el inversor. Claro, aquí hay algo raro. Vamos a ver. Vale. Pero curiosamente estaba midiendo sin referencia. Yo creo que era porque el nodo rojo, o no sé, yo creo que había quedado con el nombre de como se ha desconectado. Audio Jungle.